Muchas gracias, Mónica. Buenos días. Buenos días. Pidieron que habláramos acerca del papel de la endoscopía en hipertensión portal y algo del tratamiento farmacológico que lo tocaremos en los próximos 20 minutos. Este es el escenario al que nos enfrentamos en un servicio de endoscopía en un paciente que tiene daño hepático crónico y viene al servicio de endoscopía con este escenario. ¿Qué haremos en esta situación? Parece que no, eso. Vamos a tocar algunos puntos que considero interesantes, algunas generalidades y qué hay sobre la profilaxis preprimaria, si es útil tratar a los enfermos antes de que tengan varices, qué hay sobre el paciente que tiene varices y que nunca ha sangrado y que tiene varices grandes de alto riesgo, una vez que ha sangrado el enfermo, qué tenemos que hacer con él para evitar que tenga recurrencias, si es importante tratarlo o no, y por supuesto el evento agudo, que es lo que más nos inquieta. El paciente que está sangrando por hipertensión portal, que tiene una elevada mortalidad y depende mucho de lo que hagamos o dejemos de hacer para los resultados, y algunos puntos al final acerca de las nuevas alternativas de tratamiento. La hemorragia por varices depende directamente de la hipertensión portal, y cuando el gradiente de presión está por encima de 20, un paciente que seguramente va a sangrar. Tristemente no tenemos forma de hacer estudios hemodinámicos en la inmensa mayoría de los hospitales del país, de manera tal que este es un dato interesante pero que no lo podemos medir. La formación de varices aparece a partir de que el gradiente va por arriba de 10 o por arriba de 12, pero no lo podemos hacer, sin embargo, un dato interesante a conocer. Tenemos que utilizar las otras opciones, las otras alternativas para identificar los enfermos que van a tener riesgo de hemorragia, y son aquellos que tienen daño hepático o no, pero que tienen varices. Todos los pacientes, dice el grupo de consenso, con diagnóstico reciente de cirrosis, requieren una endoscopía basal, justamente para tener una idea clara de dónde estamos ubicados. Una endoscopía índice que se llama, si el paciente tiene cirrosis compensada y no tiene varices en la endoscopía inicial, probablemente la siguiente revisión será en 2-3 años, dice el grupo de consenso de expertos. Sin embargo, si el paciente tiene cirrosis hepática descompensada y tiene varices, la endoscopía es anual. Varices que no son tributarias de manejo endoscópico, al año hay que ver qué está pasando con el desarrollo de esas varices. ¿Cómo saber, cómo predecir si el paciente tiene o no varices una vez que estamos frente a un cirrótico? Y se han intentado algunos métodos no invasivos, tomando en cuenta que la endoscopía es un procedimiento invasivo. Se dice que si el paciente tiene esplenomegalia y trombocitopenia, posiblemente tenga varices. Alguna utilidad del fibrotest, del diámetro portal medido por el Doppler, y la elastografía nos pudiera ayudar. Sin embargo, el estándar de oro es la endoscopía. Y hay muchas clasificaciones, hay una muy sencilla: ¿tiene varices pequeñas o tiene varices grandes? Las que tienen riesgo son las varices grandes. De manera tal que, si le damos un clic, por favor, el paciente que tiene gracias. El paciente que tiene cirrosis compensada y no tiene varices, lo vamos a pasar a un seguimiento a largo plazo, pero el que nos preocupa es el que tiene cirrosis hepática descompensada y varices grandes, ya que el riesgo de un primer evento de hemorragia es muy alto. Este es el volcán, uno de los volcanes que está frente a la ciudad de Costa Rica, y parece una varice en erupción, pero no quería pasar esta. Pásenme por favor la siguiente. Si hay un árbitro, me quitan el tiempo que se está consumiendo. Bueno, pues resulta que este boliviano si no, pizarrón.
Bien. En cuanto a profilaxis preprimaria, el ideal es que el paciente que tiene cirrosis no desarrolle varices. Y en ese sentido ha habido algunos trabajos interesantes que trataron de demostrar que el tratamiento farmacológico que se utiliza para el paciente que ya las tiene y que evita que sangren, como son los beta bloqueadores, el más acertado, fuera útil para evitar la formación de varices. Esto no fue posible y hay dos trabajos muy interesantes, dos metaanálisis, donde no se pudo demostrar que en el paciente cirrótico sin varices podamos prevenir la aparición de varices con beta bloqueadores. Tiene más efectos colaterales asociados al beta bloqueador que de manera tal que no se justifica hacer profilaxis preprimaria. Eso es lo que hasta ahora se conoce. No hay ningún fármaco, ningún tratamiento farmacológico que en el paciente cirrótico evite el desarrollo o la presentación de las varices pensando en la profilaxis preprimaria. Una vez que el paciente tiene varices y que nunca ha tenido un evento de hemorragia, la posibilidad de que tenga el primer evento de hemorragia depende fundamentalmente de dos situaciones. De si el enfermo tiene daño hepático severo y si el enfermo tiene varices grandes. Vamos gracias. Nos vamos a pasar ya aquí. Decíamos que los pacientes que tienen un mayor riesgo de hemorragia son los que tienen varices grandes. No todos los enfermos cirróticos tienen varices, solo la mitad de ellos las tienen, y algo bien interesante que 2 de cada 10 van a tener varices gástricas, ya que el tratamiento de las hemorragias por varices gástricas es mucho más complejo o mucho más sofisticado. Los enfermos que tienen varices grandes tienen mayor posibilidad de sangrado, por eso les decía la clasificación más útil es varices pequeñas y varices grandes, ya que tienen posibilidad de resangrar al año y la mortalidad es cercana al 20% por cada evento de hemorragia. Ya hablamos de profilaxis preprimaria y vamos a ir al tema que nos interesa. En profilaxis primaria, es decir, el paciente que tiene cirrosis o no, pero tiene varices grandes y que nunca ha sangrado. Se sabe que el paciente que tiene varices grandes con puntos hematoquísticos o varices sobre varices tiene un gran riesgo de hemorragia y en ellos se justifica el utilizar tratamiento farmacológico. Los beta bloqueadores no selectivos, propranolol, nadolol son los históricamente más utilizados. Retrasan la progresión de varices pequeñas a grandes y eso está bien sustentado y retrasan el primer evento de hemorragia al disminuir la presión portal. La ligadura de varices es similar a los beta bloqueadores en la prevención del primer evento de hemorragia y hay dos metaanálisis históricamente conocidos donde compara la eficacia de ligadura contra beta bloqueadores en pacientes que nunca han tenido un evento de hemorragia, es decir, en profilaxis primaria. La ligadura de varices reduce el riesgo de sangrado del primer evento sin diferencia en la mortalidad a largo plazo. Este es un punto interesante al momento de que estamos decidiendo haciendo frente al paciente, tomando una decisión. Una vez que el paciente entra a ligadura, la ligadura se hace con más frecuencia porque el problema de los beta bloqueadores es el apego del paciente al beta bloqueador. Los pacientes que vemos en los hospitales públicos, como en el Hospital General, donde mucha gente viene de la zona rural, el apego al beta bloqueador y el seguimiento no es tan fácil como hacer una ligadura de varices y repetimos cada 3-4 semanas. Habitualmente se requieren de entre 2 y 4 sesiones y hacemos un control, dicen las guías, 3, 6 y 12 meses. En el Hospital General hacemos control a los 6 meses y al año para tratar de establecer la recurrencia de las varices y por supuesto hacer un segundo evento de procedimiento de ligadura. El gran problema son las complicaciones, ya que la úlcera, que no es una complicación como tal, sino es un evento seguido después de la ligadura, el problema es que hasta el 3% pueden tener hemorragia por úlcera post ligadura y la mortalidad de esta hemorragia es mayor que la hemorragia por varices, es cercana al 30-35%. Las complicaciones de los beta bloqueadores son los que hacen que el enfermo tenga poco apego.
ya que la cefalea y la hipotensión son causa frecuente de suspender el beta bloqueador y entonces tener el riesgo original que tenía el paciente que tiene varices grandes. Sin embargo, la mortalidad por las complicaciones prácticamente no existe. La mortalidad está dada por el episodio de hemorragia que tiene el paciente al suspender los beta bloqueadores. ¿Qué hacer entonces en el paciente que tiene hemorragia aguda por varices? Ha habido algunos cambios en los últimos 30 años. En los 80s la mortalidad aceptada era del 40%. La causa de muerte de los pacientes que sangraban en aquellos tiempos era la recurrencia del sangrado durante la misma hospitalización, que llegaba hasta el 60%. No teníamos muchas alternativas. A partir del 2010, la mortalidad a 6 semanas se sabe que es del 20%, y esto se debe a varios factores: a la utilización de las terapias intensivas y el mejor manejo de líquidos con estos pacientes, a que tenemos algunas alternativas farmacológicas que nos ayudan a establecer una mayor estabilización del enfermo pre-endoscopía, al manejo endoscópico, que ha habido algunos avances en ello, y al efecto conocido de que el uso de antibióticos evita las complicaciones de peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía, y eso ha modificado la mortalidad en estos últimos 30 años de 42 a cercano al 20% en los mejores lugares. Es evidente que el paciente que está sangrando por varices esofágicas, lo primordial es hacer una estabilización adecuada, el manejo cuidadoso de líquidos. Hay que tener mucho cuidado con la reposición agresiva de los líquidos, ya que al aumentar el volumen intravascular podemos precipitar un nuevo episodio de hemorragia en un paciente que ya no está sangrando. Tener al menos 2 accesos vasculares o un buen acceso vascular. Se sabe que el objetivo es tener hemoglobina entre 7 y 8, y con ello disminuimos el tener un incremento en la presión del volumen intravascular, y favorecemos o evitamos la recurrencia temprana de la hemorragia. Y se sabe que en este grupo de pacientes los antibióticos profilácticos, ya sea orales o endovenosos, tienen mucha utilidad para evitar las complicaciones por las cuales este paciente en la misma hospitalización se nos puede hacer una peritonitis bacteriana espontánea o incluso encefalopatía asociada al episodio de hemorragia. El plasma y los concentrados plaquetarios los usamos con muy poca frecuencia en estos enfermos, solo en aquellos pacientes que tienen un INR muy prolongado o una trombocitopenia por debajo de 20.000. Hay 2 agentes vasoactivos útiles en el paciente que tiene hemorragia activa o hemorragia aguda por varices. El que más utilizamos es terlipresina, con una dosis inicial, como aquí está marcado, de 1 a 2 miligramos, y continuar por 3 a 5 días con dosis pulsadas cada 4 a 6 horas de acuerdo a la situación clínica del paciente. Y esta alternativa farmacológica se hace desde que el paciente llega al servicio de urgencias, incluso en algunos lugares prehospitalaria, para tratar de que el paciente llegue de una forma más compensada. Los antibióticos profilácticos en estos enfermos se justifica. El que más utilizamos es ceftriaxona, ya no hay norfloxacino en México, entonces utilizamos ceftriaxona de esta forma como está aquí, 1 gramo endovenoso. Está el paciente hospitalizado entre 5 y 7 días, y es una conducta universalmente aceptada. Se llama endoscopía de urgencia en hemorragia no varicial en las primeras 24 horas. En hemorragia por varices, en hemorragia del paciente que tiene hipertensión portal, una vez que se estabiliza en las primeras 8 o 12 horas, el paciente debe ser evaluado endoscópicamente para tener certeza de si el paciente sangró por ruptura de varices, y la endoscopía nos permite no solo tener la certeza del episodio de hemorragia, sino ofrecer terapia endoscópica durante el procedimiento de endoscopía de evaluación. Hay múltiples estudios que han mostrado la superioridad en cuanto al resangrado, eventos adversos, tiempo de obliteración y sobrevida en ligadura de varices con respecto a las otras alternativas endoscópicas. La que históricamente utilizábamos, la utilizamos durante mucho tiempo, fue la escleroterapia. No es una alternativa endoscópica de inicio en la actualidad en ninguna parte. La ligadura de varices es el tratamiento de elección para hemorragia aguda por varices, y el asociar a un beta bloqueador en etapa tardía, o el switchar a beta bloqueador al suspender el vasopresor, es una conducta universalmente aceptada para evitar la recurrencia temprana de la hemorragia en esos enfermos. No todos los pacientes que pasan endoscopía y que reciben terapia farmacológica cohibimos la hemorragia o dejan de sangrar. Hay un grupo pequeño de enfermos, aquellos pacientes que tienen mucho daño hepático, muy pobre reserva hepática, o aquellos enfermos que tienen
varices muy grandes, donde tenemos que utilizar terapias puente o terapias de rescate para tratar de estabilizar a los enfermos. Cada vez menos, pero siempre debemos de tener en los hospitales o en el servicio de endoscopía una sonda de Stenstaken. Ahora se caducan y se rompen a la hora que las queremos usar porque ya casi no se usan, y lo nuevo es una prótesis esofágica de metal autoexpandible que hace lo mismo que hacía la sonda de balones, que se coloca por vía endoscópica y se expande y por compresión logra obliterar o evitar que el paciente sangre, y nos permite tener un tiempo de espera, un tiempo puente para, una vez que la retiramos, ofrecer terapia endoscópica definitiva en este grupo de enfermos. Se ha establecido que hay algunos enfermos que de inicio son de mal pronóstico, aquellos que tienen un gradiente de presión muy alto, son pacientes que probablemente va a haber fracaso en el control de la hemorragia, los pacientes que tienen mucho daño hepático, o los pacientes que durante la endoscopía tienen hemorragia activa persistente a pesar de intentar algunos métodos endoscópicos, o aquel que tiene carcinoma hepatocelular. Es un paciente que tiene alto riesgo o falla en el control de la hemorragia con mucha mayor frecuencia que en el resto. La eficacia del control de la hemorragia en el paciente que tiene hemorragia varicial es del 90-95%. Sin embargo, hay un 10% donde hay fracaso y se debe mucho a esto. La mortalidad a 6 semanas tiene que ver con el fallo de control, a la hemorragia, la pobre reserva hepática y el paciente que tiene carcinoma hepatocelular concomitante a la cirrosis hepática. ¿Qué hacer con el paciente que ya tuvo un evento de hemorragia, ya se reanimó, ya salió del hospital? Si a estos no les hacemos nada, en un año 6 de cada 10 van a tener un nuevo episodio de hemorragia, con una mortalidad mayor a la que tenían originalmente. Cada evento de hemorragia va a incrementar la mortalidad en los pacientes que tienen varices esofágicas y cirrosis. Los pacientes deben de ser referidos a un centro de trasplante si tienen Child 7 o mayor a 7. Hay quien dice mayor a 10. Los criterios se han acortado a 7. Paciente que está entrando en Child B, que hay un deterioro de la función hepática o que tiene un MEL igual o mayor a 15, es un paciente que debe ser referido a un centro de trasplante cuando esto es posible en el lugar donde se trabaja. El manejo de beta bloqueadores o el manejo endoscópico reduce la recurrencia de la hemorragia de un segundo evento hasta en el 43% de ellos, de manera tal que estos pacientes deben de recibir tratamiento farmacológico o tratamiento endoscópico o idealmente tratamiento combinado. Los beta bloqueadores no selectivos son los fármacos de elección, aunque se ha dicho mucho acerca del mononitrato de isosorbide. El gran problema es que hay muy poco apego por los efectos colaterales, se requieren más dosis al día y probablemente la mejor opción o la mejor alternativa sea un beta bloqueador no selectivo, ya que son mejor tolerados y tienen menos complicaciones. Con respecto al manejo endoscópico del enfermo que queremos hacer profilaxis secundaria, históricamente se utilizó la escleroterapia, casi no se utiliza, solo para cuando la ligadura falla o cuando hay mucha fibrosis en el esófago. La escleroterapia pudiera tener alguna utilidad, estoy hablando en esófago. La ligadura de varices es el procedimiento de elección, ya que tiene muchas menos complicaciones que la escleroterapia. La escleroterapia tenía un 30% de complicaciones. Las sesiones son cada 3-4 semanas y se programan de 2 a 4 sesiones de acuerdo al tamaño de las varices y el número de ligas que estemos colocando. Hay al menos 3 metaanálisis muy interesantes donde compara ligadura contra manejo farmacológico. Los resultados son similares. Cuando el paciente tiene buen apego y tolera muy bien los beta bloqueadores, el tratamiento farmacológico es muy útil. Existe tasa de disminución de resangrado hasta del 30%. Probablemente la mejor alternativa sea utilizar de forma combinada tratamiento farmacológico, así como terapia endoscópica con ligadura para evitar la hemorragia recurrente. Un grupo complejo, decía en un principio, es el paciente que tiene varices de fondo gástrico. Las ligas no llegan de aquí detrás del fondo, el endoscopio no se puede dar la vuelta, es un grupo difícil de manejo. De lo poco que hay es la utilización de cianocrilato, y ahí la terapia inyectable es la alternativa de elección. En casos anecdóticos podemos utilizar ligas para las varices GOP1 que siguen hacia la curvatura menor, pero habitualmente son de acá de atrás donde no podemos ligar, y entonces el cianocrilato tiene mucha eficacia en cohibir la hemorragia y obliterar las varices.
Este es un ejemplo de cómo se hace la inyección de cianocrilato. El endoscopio está completamente en maniobra en J y debe ser directo dentro del vaso sanguíneo, ya que si no es así, produce necrosis mucosa y podemos perforar la pared gástrica. Debemos estar seguros de que estamos penetrando en el vaso sanguíneo y hacemos una prueba, inyectamos primero agua para estar seguros de que estamos dentro del vaso. La eficacia para cohibir la hemorragia es superior al 95% cuando logramos detectar el vaso que está sangrando. Así es como se hace la inyección con cianocrilato. En un principio lo hacíamos diluido con lipiodol. En realidad no es necesario, ya hace mucho tiempo que dejamos de diluirlo, pasa muy bien, lo empujamos muy bien con cualquier solución. En ocasiones decía, varices fúngicas o uno pueden ser accesibles al ligador. Estos son anécdotas, habitualmente lo hacemos a través de inyección de histoacril en el fondo gástrico. Las diluciones pueden variar o pueden cambiar. Ya no, les decía, ya no diluimos. Hay quien hace 1 a 1 con lipiodol, hay quien diluye con solución. Nosotros lo pasamos de forma directa sin dilución y no tenemos ningún problema en la forma de pasar. Si es una aguja de 19 o mayor, pasa sin ningún problema, con una hemostasia del 90% y una obliteración igual del 90%. Otro grupo importante que vemos en el paciente que tiene hipertensión portal y que tiene gastropatía portal hipertensiva, que es un grupo distinto, no sangra de varices, pero baja la hemoglobina, hace anemia por deficiencia de hierro, y el tratamiento farmacológico es igual beta bloqueadores. Endoscópicamente podemos aplicar sesiones de argón y logramos obliterar o hacer que la hemoglobina deje de bajar. En estos pacientes son en algunos enfermos 1, 2, 4 sesiones de acuerdo al número de lesiones que haya, y el tratamiento con argón es de mucha utilidad en estos enfermos. ¿Qué hay de lo nuevo en cuanto a varices fúngicas? Por ultrasonido endoscópico podemos tener una mejor visualización del vaso que está sangrando, que queremos obliterar, y con visión directa inyectar el cianocrilato a través del ultrasonido endoscópico, o bien los coils que utilizan los radiólogos se pueden aplicar también a través del ultrasonido endoscópico y pasarlo directamente al vaso. Con eso tenemos una certeza de que estamos dentro del vaso y que estamos obliterando el vaso y quitando el riesgo de sangrado en estos pacientes. Eso es de las nuevas tecnologías, así como la utilización de radiofrecuencia para el GABE, con mucha utilidad. El problema del halo es el costo, pero es de lo nuevo que hay en tratamiento endoscópico de hipertensión portal. En conclusión, todo el enfermo que tiene diagnóstico inicial de cirrosis hepática requiere de una endoscopía basal o una endoscopía base para determinar si tiene o no varices, si las tiene, saber qué vamos a hacer con él. El tratamiento farmacológico, siempre que se sospecha hemorragia por varices, el paciente llega a urgencias y no tiene endoscopía, pero tiene alta sospecha de que tenga hipertensión portal, de acuerdo a los estigmas clínicos de enfermedad hepática o se conoce con enfermedad hepática. El tratamiento farmacológico debe estar indicado previo a la endoscopía. La ligadura de varices es la mejor alternativa endoscópica de mayor utilidad en hemorragia aguda y en profilaxis secundaria, no así en profilaxis primaria, que es muy similar a los beta bloqueadores cuando hay un apego del paciente. Se recomienda el uso de antibióticos profilácticos en todos los enfermos con cirrosis hepática y hemorragia varicial aguda, y hay que mantenerlos entre 5 y 7 días para evitar las complicaciones de estos pacientes que impactan directamente en la mortalidad. Para el enfermo que tiene varices fúngicas, la esclerosis con cianocrilato es la mejor alternativa, y hay algunas técnicas novedosas con ultrasonido con los coils que pueden igualar o incluso superar la eficacia del cianocrilato, que lo tendremos que ver próximamente en los siguientes años. Hay algunas nuevas alternativas que habrá que evaluar y esperar que pase la prueba del tiempo, como es el halo o como es el argón para ectasia vascular ventral, y veremos qué pasa en los próximos años con los reportes. Muchas gracias.